ese proceso histórico para llegar a encontrar quién era el poder constituyente o quiénes lo conformaban, ¿no? Y pues después de ese proceso histórico, pues podíamos comprender qué era esa facultad, ¿no?, del ejercicio de la soberanía del pueblo. Ahora hay que analizar pues un poquito más desde un sentido pues jurídico esa situación del poder constituyente, y hay que ver qué tipos de poder constituyente son los que podemos encontrar basados en esos análisis. Entonces, tenemos primero esta clasificación, ¿verdad? Un poder constituyente que se puede considerar como poder constituyente interno o poder constituyente externo. Bueno, como establece, ¿verdad?, la regla general es que cuando hablemos siempre de normativas jurídicas de derecho interno, ok, bien. Ya, ahorita lo... Bien, les decía, cuando hablemos de derecho interno, pues estemos haciendo referencia siempre a aquellas normas que crea una nación en su interior, ¿no? Si hablamos pues entonces de un poder constituyente en el que los habitantes de una nación, de un estado, son los que crean la constitución, entonces estaremos hablando que esa constitución está bajo la influencia de un poder constituyente interno, ¿verdad? Derecho interno. Entonces, hay una excepción, ¿verdad? Que esa excepción se presenta cuando hay influencia de otras fuerzas, que pueden ser fuerzas del extranjero, como otras naciones, eh, bajo algunas modalidades. Puede ser tanto como que una otra nación imponga una constitución en un determinado estado, como hacíamos referencia ayer cuando mencionábamos países como Puerto Rico, como Islas Vírgenes, que son estados asociados, ¿verdad?, de los Estados Unidos en este caso, o como también hemos mencionado en otras clases, el efecto que tiene las constituciones inglesas sobre Canadá, por ejemplo, ¿verdad? Y que ellos rinden todavía ese tributo y representación a la corona inglesa. Entonces, en ese sentido, pues estaríamos hablando de un poder constituyente externo, porque es una fuerza externa la que influye en la creación, ¿no?, de normas fundamentales dentro de un país o de un estado. Ahora, eso puede ser también considerado dentro de un tipo total o parcial. La influencia desde el punto de vista del poder constituyente externo puede ser de toda la Constitución o únicamente algunas partes. Entonces, el ejercicio de ese poder no necesariamente sobre las garantías individuales, sobre las eh, principios sobre aspectos de mínima garantía, economía y social, ¿verdad?, o de organización a nivel de los tres poderes. Entonces, puede ser parcial, ¿verdad? Puede ser que la fuerza externa solo se refiera a alguna parte de esa constitución, entonces serían como una combinación, ¿no?, de ambos. Entonces, esa nación podría tener un poder constituyente mixto porque tiene tanto derecho interno como derecho externo parcial. Pero si es completo, ¿verdad? Como los casos que él mencionaba, ¿verdad? Canadá, aquí en la diapositiva podemos ver Canadá, Australia también y Sudáfrica, que tienen influencia de la corona o de las constituciones inglesas, ¿verdad? Entonces, o lo que sucedió también, ¿verdad?, en Japón, que hubo una constitución japonesa que tuvo pues ejercicio de las autoridades estadounidenses. Entonces, en ese caso, fue un poder constituyente externo el que tuvo influencia. Y ahí pues vamos a después a ver eso de la legitimidad, ¿verdad?, que pueda tener el poder constituyente, porque estábamos hablando ayer, por ejemplo, de que el poder constituyente lo ejerce el pueblo, ¿verdad?, de una nación. Pero puede existir, como ha existido, ¿verdad?, esas fuerzas externas. Además de que, como decíamos, puede ser interno, externo, y el externo lo podemos dividir en parcial o total, también el poder constituyente puede ser originario y derivado.
Bueno, es originario cuando no viene, ¿verdad?, de una influencia anterior, sino que no está sometido pues a ningún requerimiento previo, sino que surge absolutamente como algo nuevo, ¿verdad? Totalmente originario. Entonces, normalmente este tipo de constituciones o de poder constituyente es originado por procesos armados o agitaciones políticas, ¿verdad? Todos esos estados que han sido o que han pasado por un proceso revolucionario, ¿verdad? Donde ha habido un derrocamiento total del sistema que tienen y entra un nuevo proceso, ¿no? Ejemplos de ese podríamos considerar, eh, bueno, más actuales, el de Venezuela, ¿verdad? Antes Venezuela era una república venezolana, ¿no? República de Venezuela. Después de la revolución con Hugo Chávez se llamó República Bolivariana. Entonces le dieron una nueva constitución, un poder constituyente originario, porque ellos instauraron su sistema. En Bolivia, que es el caso más reciente, tienen una constitución actual que se llama Constitución Plurinacional. Una constitución que está pues orientada al respeto y a la garantía de esos pueblos originarios, ¿verdad? De los indígenas, pues. Entonces hay muchas tribus indígenas a las cuales se les respeta sus derechos y tienen pues sus disposiciones especiales. No sé si fue en esta clase que comentaba que, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en Perú tienen disposiciones especiales para los delitos, por ejemplo, de violación, de lo que nosotros conocemos aquí como violación especial, ¿no? Eh, si una persona que es de una tribu que desconoce el ordenamiento jurídico del Perú eh, y que desconoce que no se puede meter con una menor, con una niña de 14 años, y forma un hogar, algo que es común, ¿no? En las culturas pues, indígenas. Eh, Incluso aquí, pues antes era común, ¿no? Que señores o hombres mayores pues formaran hogar con una persona menor de edad. Entonces, ahí en esas legislaciones, eso no está tipificado como un delito. En nuestro caso, y se considera como un error de prohibición por cuestión cultural, ¿verdad? Entonces, hay una protección que se le da precisamente de ese poder constituyente originario, ¿verdad? De esas facultades especiales que tienen esos pueblos. Entonces, Bolivia tiene en su constitución desarrollado pues ese sistema y en Perú está, pues, podríamos decir que reconocido como un derecho fundamental, que si bien no está enmarcado dentro de la Constitución, pero específicamente el Código Penal sí lo contempla, ¿verdad? Esa exclusión para este tipo de casos. Entonces, esos son eh, una manifestación clara de poder constituyente originario. Entonces, ahora, una característica esencial de este poder constituyente es que es ilimitado, ¿verdad? No tiene ningún tipo de límites. No está sometido a la obediencia de otras influencias, de un tratado, por ejemplo. Porque, bueno, eso es lo que debatían. Yo me enteré de este caso que les comento de Perú, pues en un congreso que estuve por allá, y debatíamos sobre eso precisamente, qué pasaba con los tratados internacionales a los que está suscrito Perú, ¿verdad? Sobre parte de ellos, pues esto, la protección, ¿no? A la libertad, a las libertades sexuales. Y pues era la demostración manifiesta de un poder constituyente ilimitado, que a pesar de que estuvieran sometidos o que estuvieran adscritos a un convenio o un pacto internacional sobre ese tipo de derechos, no les aplicaban porque era una disposición pues independiente de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, esa es la característica esencial, que es ilimitado. Ahora bien, está el otro tipo, que es el derivado, ¿verdad? Y es un poder constituyente que
pues normalmente viene después de un proceso independentista, como el caso nuestro, ¿verdad? Nuestro poder constituyente vino derivado de una independencia, de un proceso de independencia. Entonces, hay algo previo, ¿no? Un acontecimiento previo, un acontecimiento jurídicamente legítimo, podríamos decir. Pues en una independencia se establece lo que es, lo que mencionábamos ayer, el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Entonces, el pueblo pasa por ese proceso y surge una primera constitución a través de esa gesta, ¿no? Independentista. Entonces, el poder constituyente, si bien es cierto, pues antes de independizarse no existía como tal, no se había materializado, pero por esa sucesión, ¿no? Esa sucesión o esa transición adquiere pues una evolución y se materializa. Entonces, se deriva, como dice el término, de un hecho anterior, ¿verdad? Y con ello pues surge, ¿verdad? Lo que es un Estado, una república. Pero tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido? Pues que normalmente, como viene de otros acontecimientos previos, ¿verdad? Tuvo que existir un procedimiento que se le llama convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, a través de la Asamblea, de esa convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, se establecen ciertas reglas del juego para poder entrar a ese proceso de redacción, ¿no? Y de establecimiento del orden constitucional. Entonces, hay que cumplir requisitos, a diferencia del poder originario, que ahí, como el nombre lo dice, se origina absolutamente todo, ¿verdad? Con la instalación del poder constituyente se origina todo. En el derivado no, hay que seguir esos requisitos o requerimientos, ¿verdad? De legislación de derecho público, obviamente, ¿verdad? Entonces, se limita siempre por elementos de hecho y de derecho, o fácticos o legislativos, como se dice, pues hablando en el albur jurídico, ¿verdad? Pero sería eso básicamente, ¿verdad? Que se basa en todos los acontecimientos que se hayan desarrollado previamente, como decíamos, una independencia, o en el caso, vaya, de la constitución actual nuestra, que fue una constitución donde se ejerció el poder constituyente de manera derivada, porque veníamos de un periodo militar y una transición, ¿no? A un periodo democrático, ¿verdad? O de aspiración democrática. Entonces hubo esa convocatoria. Ya veíamos pues, en la parte histórica de que la constitución no se hizo de un día para otro, sino que llevó un proceso basado en eso, ¿no? En esos procedimientos de creación de constitución. Bueno, Saues, que es de quien hemos también sacado pues, los conceptos, ¿no? de esta materia, dice que casi siempre pues, importa un poder de reforma o enmienda de una constitución previa. Siempre importa, dice para él, ¿no? Pero en otros casos también pues, existe lo que es un poder de reemplazo, ¿verdad? Que puede estar facultado con el hecho de sustituir una constitución por otra, como lo que se quiere hacer, ¿no? Por muchos sectores de la nación actualmente, que convoquemos a una asamblea constituyente. Tenemos una constitución que está pues diseñada en el ideal de democracia. Está diseñada en aquel ideal que veíamos la semana pasada de democracia. Entonces, una constitución como la nuestra, si quisiéramos decirlo, bueno, lo que le falta es aplicación precisa o reformas, ¿no? Para que se vuelva efectiva. No sería necesario en ese caso una nueva constitución, pero si quisiéramos pasar a una nueva constitución, no estaríamos rompiendo orden constitucional, no estaríamos originando otra constitución, sino derivando esa nueva constitución de la que ya tenemos, ¿verdad? Por eso sería un proceso de sustitución de la constitución, ¿verdad? Abogado, Dígame. las Sí. 14 constituciones que ha tenido Honduras han sido unas derivadas de otras o todas han sido totalmente diferentes. No, han sido derivadas totalmente.
básicamente que pues la originaria, si se le pudiera llamar así de algún modo, sería la primera, la de la post-independentista, pero, pero todas han sido derivadas, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que tenemos una constitución originaria como tal, puesto que siempre han dependido de esos lineamientos, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, para la doctrina mayoritaria en el derecho constitucional, la línea de pensamiento, ¿verdad?, en la que debemos ubicarnos de este poder constituyente, pues es, como decíamos, esa facultad de reformar, de crear, ¿verdad?, una constitución. Eso es el ejercicio del poder constituyente. Eh, Podemos decir cuál poder constituyente es el más preciso de acuerdo a estos tipos. Pues eh, no hay un modelo ideal, ¿verdad? Poder constituyente va a ser siempre originario o derivado, interno o externo, ¿verdad? Entonces, y siempre va a ser poder constituyente. No quiere decir de que uno tiene vicios y el otro no. Entonces, siempre y cuando se manifieste, pues estaremos hablando de eso. Ahora, hay que establecer siempre algunos límites, ¿verdad? O identificar unos límites jurídicos al poder constituyente originario, porque pues la sociedad, por lo general, y pues obviamente por el desconocimiento, la ignorancia, pues se atreve a manifestar de que el poder originario puede ser ilegal, ¿va? El ideal, el que decir, votemos todo lo que tenemos y creemos, ¿verdad? Como parte de la política, por ejemplo, que maneja, ¿verdad? Pues el partido más nuevo, el Libertad y Refundación, ¿no? De los fuertes, porque es un partido fuerte. Maneja eso, esa ideología de refundar. Yo no es que esté en contra de eso, yo considero que hay mucha parte positiva en toda esa estrategia, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? O establecer los límites. Entonces, y a eso es lo que hay que ir, ¿verdad? Entonces, establecer los límites fácticos y jurídicos, de hecho y de derecho. Entonces, bueno, en ese caso, pues, hablando sobre el criterio expuesto del poder constituyente, ¿verdad? Hay que manifestar que para fundar o para refundar un Estado o una república, ¿verdad? Se produce, eh, pues, a través de la primera constitución. Ahí es cuando se funda. Por eso, ese ideal de refundar, como les digo, sería como pues dejar atrás lo que ha sido Honduras desde 1821 hasta la actualidad y fundar una nueva nación, ¿verdad? Entonces, por eso es que el concepto para mí hay que analizarlo, ¿verdad? Y no lanzarnos de un solo. Entonces hay que analizarlo porque la fundación nace a partir de ahí y ahí es donde se origina. Entonces, como decía, pues puede ser por el efecto de un proceso independentista, pero también puede ser a través de un proceso evolutivo del país, ¿verdad? Y ahí sí que entraría el término refundación. Entonces, hay que establecer siempre, pues eso, que el poder constituyente se manifieste libre de cualquier condicionamiento, ¿verdad? O cualquier requerimiento jurídico que quieran ponerle, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que se quisiera establecer que Honduras se va a crear una nueva nación con la condición o con el requerimiento que deba cumplir con un sistema económico o un sistema político tal, ¿verdad? Que esté alejado de la aspiración o del ideal de democracia. Entonces, ahí es donde tenemos que establecer límites. Eh, Obviamente, pues hay una tradición, ¿verdad? Que define que el poder constituyente originario es autónomo, no depende de nadie ni de nada, ¿verdad? Que no tiene condiciones, que trasciende por su propia naturaleza. Entonces, ese tipo de soberanía es la que se considera como suprema, ¿verdad? Pero ahí es donde hay que entrar en análisis si ese tipo de soberanía suprema, de poder constituyente sin condiciones, tiene realmente naturaleza jurídica o naturaleza política. Entonces, de ahí es donde yo haría una separación, ¿verdad?
Si me dicen, ¿usted estaría de acuerdo con una constituyente y de refundar la nación? Bueno, analicémoslo si lo que se pretende es un análisis jurídico, ¿verdad? Y que nuestra constitución tenga plenamente esa consistencia y no un tinte político, ¿verdad? Como pues se acostumbra desgraciadamente en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos. Eh, Obviamente habrá que advertir, pues, primero, el hecho que el poder político, pues, debe subsistir a la par del poder jurídico, ¿verdad? Es así. No es que algo, por ejemplo, que a veces nos cuestionamos, ¿no? O nos preguntamos, y que de hecho hoy en la clase de sociología lo mencionaba un estudiante. El problema que tenemos en Honduras es que nuestros políticos pues son periodistas, son futbolistas, gente que no sabe de derecho, ¿verdad? Si a mí me preguntan, ¿está bien que participen en la política? Pues yo diría, sí, está bien, ¿verdad? Todos tenemos el derecho y todos representamos de alguna manera algún grupo. Ellos también representan algún grupo, ¿verdad? Lo que debe orientarse es que esa parte política no le gane la fuerza a la parte jurídica, ¿verdad? Entonces, ese es el equilibrio que debe existir en el poder originario, el límite, ¿verdad? Si nosotros le damos preponderancia a lo jurídico, pues caeríamos en un error también, porque no estaríamos dándole la participación, ¿verdad? Al pueblo. Entonces, el poder originario o el poder constituyente carecería de mucha legitimidad. Entonces, deben de convivir, ¿verdad? Deben ir a la par esa representación política y el aspecto jurídico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues orientar, ¿verdad? A la clase política en lo jurídico. Eso es lo que hay que hacer. Y apartarnos, pues, obviamente, de cualquier sectarismo. Eso es un proceso evolutivo como sociedad que nosotros obviamente requerimos, pero que hay que establecerlo. Entonces, en el ejercicio del poder constituyente originario, como les digo, sí está limitado o condicionado, no es un poder absoluto, ¿verdad? No es que sea ilimitado o incondicional, tiene que establecerse este tipo de condiciones, ¿verdad? Donde, como les adelantaba, pues las fuerzas políticas que operan dentro del país, ¿verdad? Tanto pues, de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de los grupos de presión, eh, por ejemplo, los maestros, los médicos que hemos visto que se han lanzado a las calles, ¿no? Eh, Recientemente, o al menos el año pasado, ¿no? O cuando surgieron aquellas de las antorchas. Entonces, esos son grupos de presión y que hay que orientarlos para que formen parte de un proceso constitucional. Entonces, que sean realmente, pero que también sean eso, pues realmente factores reales de poder, no de poder desmedido, sino de un poder constituyente, pues sólido, ¿no? Y oportuno, que merezca el país. De ahí la diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, la protesta y el vandalismo. Entonces, no está bien que protestemos, pero no está bien que destruyamos. Entonces, integrar a todos los sectores es el límite fáctico, ¿verdad? No darle todo el poder, porque lo correcto es integrarlo para que se establezca ese poder constituyente. Si no, pues tenemos los resultados, ¿verdad? En Honduras que eh, por un lado protestan un sector, por otro lado protesta otro sector, pero no hay un producto de eso. Entonces hay que integrarlos para que realmente se dé algo positivo, ¿no? Y los límites jurídicos, bueno, los límites jurídicos que tiene el poder originario son, como les digo, las convenciones, todos aquellos acuerdos a los que Honduras esté adscrito, o los que estoy hablando de Honduras, ¿verdad? Pero cualquier nación, pues tiene que estar limitada jurídicamente, a pesar de que esté bajo un poder originario, tiene que estar limitada a todos aquellos pactos que haya suscrito y sobre todo, pues, a la, a la forma, ¿verdad? Como se han suscrito los tratados con la Convención de Viena, la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿verdad? Que eso básicamente pues está reconocido por todos los pueblos. Entonces, esos son los límites jurídicos.
deberá entonces un poder originario crear su constitución respetando esos límites. Entonces, nuevamente el debate de si la constitución está por encima del tratado o el tratado por encima de la constitución, ¿va? Pero no es que estén por encima uno de otro, sino a la hora de crear constitución o a la hora de ejercer poder constituyente, deben pues seguirse esas limitaciones, ¿no? No es al antojo del grupo o del pueblo que se quiera constituir, sino bajo esos parámetros, ¿no? Por eso está el derecho, ¿no? Para ordenar, para dar una guía. En el caso, bueno, de los países latinoamericanos, también estamos en primera instancia suscritos a lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José. Por eso es que en San José, Costa Rica, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fue pactada ahí, ¿verdad? El reconocimiento de derechos humanos para los países americanos, todos, ¿verdad? Desde Canadá hasta la Patagonia. Entonces, ese es el límite, ¿verdad? Si una nación de América Latina quiere establecer poder constituyente originario, pues limítese a lo fáctico, ¿verdad? Que es ordenar sus sectores de poder y limítese a lo que digan las convenciones. También pues hay límites axiológicos y de derecho natural, es decir, de la esencia y de la naturaleza del derecho, ¿verdad? Bueno, aquí estaba mencionando eso sobre los derechos del hombre, ¿verdad? Por naturaleza, habrá que respetar los derechos del hombre, porque aunque un país, que dudo que haya un país que no esté pues, adscrito a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aunque no esté, deberá respetar, ¿verdad? Deberá respetar eh, esa estructura de derecho. ¿Qué podría representar para un país vaya, que no respete, ¿verdad?, los principios de libertad e igualdad eh, en la humanidad? Pues entonces le vendrán sanciones internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, Venezuela, ¿verdad? Que estaba, pues no es que no estén respetando los derechos del hombre, sino que están limitándolos, ¿verdad? Para ciertos sectores. Entonces, ¿qué pasaba? No habían importaciones para ese país. Y pues seguramente ustedes vieron en las noticias, muchas personas no podían ni acceder a un rollo de papel higiénico, algo tan básico, ¿verdad? Entonces, y así no digamos a los alimentos y a otras cosas, ¿no? Medicinas que vienen de importadas, etcétera. Entonces, ese tipo de bloqueo es el que se le pone a un país que se toma esa atribución sin respetar pues estas prerrogativas, ¿no? Estos límites. Eh, por lo tanto, pues deberá respetarse la naturaleza del derecho. Entonces, lo básico, ¿no? Lo más básico es respetarle la libertad, la igualdad y la integridad, ¿no? La vida a las personas. Y eso, a partir de ahí, deberá de establecer una constitución cualquier pueblo. Bueno, Saúez también aquí nos regala otro análisis, ¿verdad? Que me parece muy interesante, ¿verdad? Sobre esa concepción jus naturalista, o sea, de derecho natural. Eh, entonces, para esta concepción jus naturalista, una norma constitucional opuesta al principio del derecho natural es pues de derecho en sentido impropio, ¿verdad? Es únicamente derecho aparente, por lo tanto no es obligatoria. ¿Qué significa? Que si un país a través de un poder constituyente originario crea una constitución donde no se estén respetando el derecho natural de la vida, de la libertad, de la igualdad, entonces esa norma es derecho aparente. Está escrita, pero yo no estoy obligado como ciudadano, aunque sea parte de ese país, a cumplirla, porque pues se extralimita, ¿no? A ese deber ser del derecho, a esa parte axiológica. Entonces, eso es lo que claramente pues, nos deja Saúl y la teoría
del poder constituyente. Entonces, debe haber siempre esa integración donde la norma creada, la norma constitucional creada por un poder constituyente, respete esos límites, ¿verdad? Entonces, en resumen, podemos establecer estos enunciados, ¿verdad?, sobre esos límites que tiene el poder constituyente originario, y es que debe atenderse a la doctrina del derecho natural cumpliendo los siguientes puntos: que la existencia de un sistema, o sea, si la existencia de un sistema gravemente injusto y prolongado se establece en esa constitución, entonces se limita. Si hay un agotamiento de todos los recursos legales, por ejemplo, si en su sistema jurídico se prohíbe el acudir a una instancia internacional para reclamar derechos humanos, pues entonces también se limita. Si no hay un consenso, ¿verdad? En la existencia de una posible resistencia, pues también, ¿verdad? Se limita, o si hay una resistencia pasiva o activa, donde un régimen de tipo tiránico, ¿verdad?, o absolutista, se apodera de todas las posibilidades. Es decir, que se le limite al pueblo la capacidad de poder manifestarse en contra de esa constitución o de ese estado aparente, ¿no?, de derecho aparente. Entonces, cuando se dé estas situaciones, intervendrá, ¿verdad?, los límites de poder. Entonces, cualquier organización de estados internacionales podrá resolver, ¿verdad?, decir, bueno, este pueblo, esta nación está incumpliendo con estos puntos o tiene presencia de estas suposiciones, entonces califica para un bloqueo y por lo tanto su poder constituyente originario no reúne las condiciones o los requisitos mínimos para que se considere como tal, ¿verdad? Y para respetarle su autodeterminación. Entonces, por eso es que el término resistencia no es que sea malo, ¿verdad? No es que sea malo porque el término resistencia es parte del poder constituyente. Normalmente, bueno, aquí se atribuye que al que esté en resistencia es un ñángara, ¿verdad? O se le da como un calificativo despectivo, eh, algo que es impropio porque la resistencia es parte del mismo derecho del ser humano y de ese poder constituyente. Entonces, el calificar a una persona con ese tipo, pues es cometer un grave error. Así que ustedes como juristas, como abogados y abogadas, yo espero que no vayan a cometer ese error, ¿verdad? Hay que enterarnos por qué es que se le dice así, o qué significa resistencia, ¿verdad? Eh, antes de hacer un juicio, ¿no? Bien, ahora ya como para ir concluyendo esta parte sobre el poder constituyente, ¿quién es el titular o quién ejerce el poder constituyente? Ayer adelantábamos, ¿no?, en ese proceso de creación del poder constituyente y del siervo y tal. Y pues resumíamos que el poder constituyente es el que recae sobre el pueblo, ¿no? Es el poder que recae en el pueblo porque es en quien reside esa facultad, ¿verdad?, de poder constituir. Sin embargo, pues no es que todos por ejemplo, si nosotros los 9 millones y tanto de hondureños queremos decir, quiero ejercer mi poder constituyente, no es así, ¿verdad?, de primas a primeras. Hay que hacer una distinción entre los titulares del poder constituyente y cómo se ejerce, ¿no?, ese poder constituyente. Entonces, todo eso se da a través de un proceso de legitimación, ¿verdad? Un proceso de legitimación potestativa y fundacional. Potestativa en el entendido de que nosotros delegamos esa facultad a otras representaciones. Por eso la necesidad, porque no nos vamos a poder poner de acuerdo los 9 millones, ¿verdad? Sino que tenemos que delegar para que hayan sectores que nos representen
y lleguen a esos acuerdos. Entonces, y por eso, como mencionaba al inicio, la necesidad de integrar tanto al sector político como al jurista, ¿no? Por eso no pueden ser todos los diputados no pueden ser profesionales del derecho, porque estaríamos siendo sectaristas y excluyentes. Hay que integrar al campesino, así obviamente hay que integrar al médico, al ingeniero, a la enfermera, al campesino, al periodista, todos. ¿Verdad? Tiene que ser integrador el proceso. Entonces, tanto como en una asamblea constituyente, asimismo pues en la asamblea ordinaria, ¿no? Que es el poder legislativo. Entonces, cuando nosotros entregamos esa facultad de representación, estamos dándole pues esa característica de legitimación potestativa, ¿verdad? Y fundacional también. Entonces, el titular, ¿qué es? El titular obviamente es el pueblo, ¿verdad? Es el titular. Y quien ejerce el poder constituyente, pues es la representación, ¿verdad? La asamblea, sea asamblea constituyente o sea asamblea legislativa. Porque como mencionábamos, no necesariamente vamos a hablar de ejercicio constitucional solamente si creamos una nueva ley. Si nosotros hacemos una reforma a través de la Cámara Legislativa, también estaremos pues, poniendo en práctica el poder constituyente. ¿Y cómo? Pues nosotros se lo delegamos a quienes legítimamente representan, ¿no? Entonces, siempre la titularidad será para el pueblo, pero el ejercicio legítimo pues será de esas personas individualizadas, ¿verdad? A quienes se comisionan, a quienes se delegan las tareas legislativas, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos. Y por último, ¿cuáles son los sistemas constituyentes? Pues dos, el sistema monocrático, que consiste pues en el ejercicio de una tarea por una sola persona. Son raros los casos donde vamos a encontrar un sistema monocrático de poder constituyente, pero este es el caso curioso y no estoy hablando de muchos siglos atrás, sino apenas del siglo pasado, 1962, cuando el príncipe de Mónaco, ¿verdad? Pues dictó una constitución. Fue una constitución monocrática, una sola persona creó la constitución. Claro, estamos hablando de un estado pequeño, ¿no? Apenas es una ciudad, Mónaco, pero hay constitución ahí y es ejercicio de poder constituyente también. Y el otro es el policrático, que es el ejemplo nuestro y el de prácticamente todos los países del mundo, todos los estados del mundo, donde se manifiesta ese ejercicio, ¿no? A través de una asamblea. Ayer que les presentaba y les exponía pues el preámbulo de nuestra Constitución, ¿no? Donde se manifiesta eso, la representación de diputados de un Congreso o de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eh, está representándose eso poli, ¿no? Poli significa la representación de la ciudad o de todo el pueblo. Entonces, ahí recae ese ejemplo, ¿no? Y bueno, la legitimación del poder constituyente ya les adelantaba, recae sobre, pero algo muy curioso, eh, sobre esto de la legitimación del poder constituyente. Mucho se habla de que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? El Vox Populi, Vox Dei. Pero hay que tener cuidado con eso, porque no siempre, pues, todo el pueblo va a tener la razón. Él ya exponía el ejemplo la semana pasada, creo, no sé si la primera semana sobre el Brexit, ¿verdad? Que si le preguntamos al pueblo, el pueblo a veces puede, o la masa, puede decidir erróneamente incluso por su propio beneficio, pensando en su beneficio, ¿verdad? Y al final se lo afecta. Entonces, de ahí la necesidad de que haya representación para que pues se integren todos los criterios, ¿verdad? El criterio que tiene un jurista no es el mismo criterio que tenga un ingeniero sobre una problemática de la nación, ¿no? Y tampoco la que tenga un campesino.
ni un médico. Entonces, por eso la necesidad de integrar y no dejarle, pues, a la voluntad libre y autónoma, ilimitada, al pueblo su capacidad de decisión. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Entonces, se creó este concepto de la voz del pueblo, la voz de Dios, pues porque así se estableció en la Revolución Francesa, pero únicamente con ese afán, ¿no? Con el afán de darle el reconocimiento a la humanidad. No necesariamente como que siempre el pueblo va a tener la razón para su propio beneficio. Entonces, Ciego hace ese mismo análisis, ¿verdad? Que el poder debe alcanzar ese doble propósito, el de la legitimación, ¿verdad? Que debe estar constituido por todos los sectores integrados, pero bajo esa pues, limitación de lo jurídico, ¿verdad? A fin de que no se vaya a cercenar el propio pueblo, ¿verdad? Sus propias posibilidades para crecer. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda con esta parte